Accidente cerebrovascular. Cualquiera de estos términos se refiere a una alteración brusca de la circulación de la sangre que llega a nuestro cerebro. Puede ser por un coágulo que obstruye el paso de la sangre hacia una parte del cerebro, o bien por una hemorragia originada por la rotura de un vaso cerebral. Bienvenidos al Código ACV. Hoy desglosaremos la evidencia de UpToDate y los libros de Harrison sobre el evento cerebrovascular. Me acompaña un equipo multidinámico: Camila, Samara, Sebastián, Laura y Rafael. Camila, para entrar en contexto, ¿de qué hablamos cuando decimos ictus? Santiago, el ictus o accidente cerebrovascular se clasifica en dos tipos principales: isquemia cerebral debido a trombosis, embolia o hipoperfusión sistémica, hemorragia cerebral debido a la hemorragia intracerebral o hemorragia subaracnoidea. Un accidente cerebrovascular es la lesión neurológica aguda que ocurre como resultado de uno de estos procesos patológicos. Aproximadamente el 80% de los accidentes cerebrovasculares se deben a un infarto cerebral isquémico y el 20% a una hemorragia cerebral. La gran mayoría de los accidentes cerebrovasculares isquémicos son causados por un suministro disminuido de sangre arterial que lleva azúcar y oxígeno al tejido cerebral. Otra causa de accidentes cerebrovasculares que es difícil de clasificar es el accidente cerebrovascular debido a la oclusión de las venas que drenan la sangre del cerebro. La oclusión venosa causa un respaldo de líquido que resulta en edema cerebral y además puede causar tanto isquemia cerebral como hemorragia en el cerebro. Muy bien, ahora, Laura, explícanos qué es la isquemia cerebral. El ACV isquémico es también llamado como infarto cerebral. Este ocurre cuando un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro es obstruido, produciendo una isquemia cerebral. Es decir, una isquemia cerebral se produce cuando se obstruye una arteria que irriga al cerebro, en la que puede haber una disminución o una interrupción del flujo sanguíneo. Pero ahora, ¿cómo se produce la obstrucción? La obstrucción puede darse principalmente por trombo y émbolo. El trombo es un coágulo de sangre que se forma directamente dentro de un vaso sanguíneo. Suele originarse por la aterosclerosis, que es la acumulación de grasas, colesterol u otras sustancias en las paredes de una arteria. Esto forma una placa aterosclerótica que restringe el paso del flujo sanguíneo. Luego se estrecha la arteria hasta obstruirla completamente. En términos simples, es como si la tubería se va tapando poco a poco hasta que no pasa nada de sangre. Por otro lado, el émbolo. El émbolo es un coágulo o fragmento que se desprende de la placa aterosclerótica. Se forma en otra parte del cuerpo y una vez formado, viaja en el torrente sanguíneo. Al llegar a la célula, los vasos sanguíneos reducen su volumen, por lo que dependiendo del tamaño, el émbolo tarde o temprano actuará como un tapón de la arteria, dejando sin nutrición sanguínea a las células de la zona, que hubiera irradiado, lo que provoca daños y la muerte celular. Por ejemplo, también puede suceder que un coágulo viaje de otra parte del sistema circulatorio, usualmente del corazón o en las arterias del cuello, al cerebro, hasta llegar a un vaso demasiado delgado y finalmente lo obstruye. 3. Hipoperfusión sistémica. La hipoperfusión sistémica ocurre cuando el flujo sanguíneo reducido es más global en pacientes, es decir, no afecta a una región específica del cerebro, sino a todo el cerebro en general. Entonces, el flujo sanguíneo reducido puede deberse a un fallo de la bomba cardíaca causado por un paro cardíaco o una arritmia. En palabras más sencillas, el corazón no está bombeando bien, entonces no envía suficiente sangre al cerebro. También puede deberse a un gasto cardíaco reducido, relacionado con isquemia miocárdica aguda, embolia pulmonar, derrame pericárdico o incluso sangrado. Y todas esas condiciones hacen que el cerebro no pueda enviar suficiente sangre al resto del cuerpo. Además, la hipoxemia puede reducir aún más la cantidad de oxígeno transportado al cerebro. Rafael nos dará el sistema de clasificación para accidente cerebrovascular isquémico. El esquema de clasificación TOAST para el accidente cerebrovascular isquémico es ampliamente utilizado y tiene un buen acuerdo entre observadores. El sistema TOAST intenta clasificar los accidentes cerebrovasculares isquémicos de acuerdo con los principales mecanismos fisiopatológicos que se reconocen como la mayoría de la causa de los accidentes cerebrovasculares isquémicos. Esto asigna a los accidentes cerebrovasculares isquémicos a 5 subtipos basados en características clínicas, como los resultados de estudios auxiliares
incluyendo imágenes cerebrales, evaluaciones neurovasculares, pruebas cardíacas y evaluaciones de laboratorio para un estado protombótico. Los 5 subtipos de TOAST, de accidente cerebrovascular isquémico, son los siguientes. El primero, aterosclerosis de arterias grandes. El segundo, cardioembolismo. El tercero, oclusión de vasos pequeños. El cuarto, cierra de otra etiología determinada. Y el último, irrameta de etiología indeterminada. Ahora, Samara, explícanos qué es una hemorragia cerebral. Bueno, Santi, mira. Primero hay 2 subtipos principales de hemorragia cerebral, que son la hemorragia intracerebral, conocida también como ICH. Esta se refiere en resumen a la hemorragia directamente en el parénquima cerebral. Luego encontramos la hemorragia subaracnoidea, conocida también como SAH, y esta se refiere al sangrado en el líquido cefalorraquídeo dentro del espacio subaracnoideo que rodea el cerebro, ¿cierto? Bueno, empecemos con la hemorragia intracerebral, y esta se deriva de arteriolas o arterias pequeñas. El sangrado está directamente en el cerebro formando un hematoma localizado que se extiende a lo largo de las vías de la materia blanca. La acumulación de sangre ocurre durante minutos u horas. El hematoma se agranda gradualmente añadiendo sangre en su periferia. O sea, miren, imaginemos una bola de nieve que viene rodando cuesta abajo. Así mismo. Entonces el hematoma continúa creciendo hasta que la presión que lo rodea aumenta lo suficiente como para limitar su propagación, o hasta que la hemorragia se descomprime al vaciarse en el sistema ventricular o en el líquido cefalorraquídeo. Y para finalizar tenemos la hemorragia subaracnoidea. Las 2 principales causas de una hemorragia subaracnoidea son la ruptura de los aneurismas arteriales, que estos se encuentran en la base del cerebro, y el sangrado por malformaciones vasculares, que se encuentra cerca de la superficie pial. Las diátesis sangrantes, los traumatismos, la angopatía amiloide y el uso de drogas ilícitas son menos comunes, pero la ruptura de un aneurisma libera sangre directamente en el líquido cefalorraquídeo bajo presión arterial. La sangre se propaga rápidamente dentro del líquido cefalorraquídeo, aumentando rápidamente la presión intracraneal, y la muerte o el coma profundo se produce si el sangrado continúa. Sebastián nos dirá cuáles son los sistemas. Bueno, las oclusiones de las arterias penetrantes generalmente causan síntomas que se desarrollan durante un periodo corto de tiempo, hora o como máximo unos pocos días. En comparación con la isquemia cerebral relacionada con la arteria grande, que puede evolucionar en un periodo más largo de tiempo. Los síntomas dependen de la región del cerebro, que se ha vuelto isquémica. El émbolo bloquea repentinamente el sitio del receptor, de modo que la aparición de los síntomas es abrupta y generalmente máxima al inicio. Los accidentes cerebrovasculares cardioembólicos generalmente ocurren abruptamente, aunque ocasionalmente se presenta con tartamudeo y síntomas fluctuantes. Los síntomas pueden desaparecer por completo, porque los embolos pueden migrar y lisar, particularmente aquellos compuestos de trombos. Cuando esto ocurre, el infarto generalmente también ocurre, pero es silencioso. El área del infarto más pequeña que el área de isquemia que dio lugar a los síntomas. Los síntomas de la disfunción cerebral suelen ser difusos y no focales, en contraste con las otras 2 categorías de la isquemia. La mayoría de los pacientes afectados tienen otra evidencia de compromiso circulatorio, hipotensión, como palidez, sudoración, taquicardia o braquicardia también, y presión arterial baja. Los signos neurológicos son típicamente bilaterales, aunque pueden ser asimétricos cuando hay enfermedad ocular, oclusiva vascular, cráneo cerebral asimétrica que ya existe, preexistente. Los primeros síntomas de la HIC se relacionan con la disfunción de la parte
del cerebro que contiene la hemorragia. Por ejemplo, el sangrado en el putamen derecho y la región de la cápsula interna. Estas causan signos motores o sensoriales de la extremidad izquierda. El sangrado en el cerebro causa dificultad para caminar y el sangrado en el lóbulo temporal izquierdo se presenta como afasia. Los síntomas neurológicos suelen aumentar gradualmente en minutos o horas. A diferencia de la embolia cerebral y la SH, los síntomas neurológicos relacionados con la HIC pueden no comenzar abruptamente y no son máximos al inicio. El dolor de cabeza, los vómitos y una disminución del nivel de conciencia se desarrollan si el hematoma se vuelve lo suficientemente grande como para que este aumente la presión intracraneal o pueda causar cambio en el contenido intracraneal. A nivel mundial, la isquemia representa el 65%, la hemorragia intracerebral el 29% y la hemorragia subaracnoidea el 6% de todos los accidentes cerebrovasculares incidentes, lo que nos deja una mayor incidencia de accidentes cerebrovasculares en Países Bajos y de medianos recursos. En Estados Unidos, la proporción de todos los accidentes cerebrovasculares debidos a la isquemia, la hemorragia intracerebral y la hemorragia subaracnoidea es del 87, 10 y 3% respectivamente. El riesgo de vida de accidente cerebrovascular para hombres y mujeres adultos entre los 25 años o más es aproximadamente el 25%. El mayor riesgo de accidente cerebrovascular se encuentra en Asia Oriental, Europa Central y Europa Oriental. En todo el mundo, el accidente cerebrovascular es la segunda causa más común de mortalidad y la segunda causa más común de discapacidad. El riesgo de por vida de accidentes cerebrovasculares es mayor en mujeres en comparación con los hombres. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de un derrame cerebral? Los síntomas de un derrame cerebral suelen comenzar de repente. Algunos de sus síntomas pueden ser el equilibrio, la persona tiene dificultad para pararse o caminar, también sus ojos, tiene dificultad de visión o sus brazos, tiene debilidad o entumecimiento en uno o en ambos brazos, o un brazo de arriba hacia abajo cuando intenta sostener ambos brazos. También su discurso o la manera en la que habla, tiene dificultades para hablar o su discurso suena extraño. También hay que tener muy en cuenta el tiempo. Si nota alguno de estos síntomas, incluso si desaparecen, llame a una ambulancia de inmediato. ¿Cómo se tratan los accidentes cerebrovasculares? El tratamiento adecuado depende de qué causa su accidente cerebrovascular. Tienes que llegar rápido al hospital para resolver esto. En el hospital, los médicos harán pruebas para confirmar que está teniendo un derrame cerebral y averiguar la causa. Se harán pruebas de imagen como una tomografía computarizada o una resonancia magnética. Estos crean imágenes del cerebro. Es posible que te hagan otras pruebas de imagen para ver tus vasos sanguíneos o tu corazón. En la prevención de los factores de riesgo está la clave para evitarlo. Controla la tensión arterial, el nivel de colesterol y de azúcar en sangre. Toma una dieta baja en sal y grasas y haz ejercicio de forma moderada. Cada 6 minutos se produce un ictus en nuestro país. Es momento de actuar para impedirlo. El círculo arterial cerebral, más conocido como polígono de Willis, es un anillo anastomótico de arterias que se ubica en la cara inferior del encéfalo dentro de la cisterna interpenduncular del espacio subaracnoideo. Rodea varias estructuras dentro de la fosa interpenducular, incluyendo al quiasma óptico y al infundíbulo de la hipófisis. Este círculo anastomótico conecta los dos principales sistemas arteriales del encéfalo, el sistema de las arterias carótidas internas y el vértebro basilar. Está formado por 4 pares de vasos y un único vaso impar con numerosas ramas que irrigan el encéfalo. La función principal del polígono de Willis es proporcionar un flujo colateral entre los sistemas arteriales anterior y posterior del encéfalo. Además, ofrece las vías alternativas de flujo sanguíneo entre los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho. De esta forma, el polígono protege el encéfalo de isquemia y eventos cerebrales en caso de obstrucción o daño vascular.
Y bueno, gracias a todos por este análisis. Esto fue Código ACB. Hasta la próxima.